Hola, ¿cómo están? Estoy haciendo este video para hablar sobre... vamos a leer unos textos, unas páginas del libro del ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile de Mario Góngora y una relación con una entrevista realizada por el Mercurio el año 1981 por Lucía Santa Cruz a von Hayek, economista liberal clásico del siglo XX, premio Nobel de Economía en 1974, donde Hayek habla sobre Milton Friedman, economista de Chicago, que fue premio nacional, perdón, premio Nobel de Economía el año 76. Y una diferencia que hay entre ellos dos, y que tiene que ver con Chile, tiene que ver principalmente con la influencia de la Escuela de Chicago, donde se formaron los economistas de la Universidad Católica, que aplicaron estos principios de la economía de Chicago, de la economía que se enseñaba en la Universidad de Chicago, principalmente por Milton Friedman y otros profesores, y que fueron aplicados durante el gobierno militar como modelo económico. ¿Y por qué Mario Góngora? Porque Mario Góngora en su ensayo desliza una crítica al neoliberalismo y, y en ese aspecto cita esta entrevista de von Hayek, donde von Hayek incluso cita a Friedman. O sea, hay Góngora, von Hayek, Friedman. Mario Góngora, un historiador chileno, Premio Nacional de Historia, eh, y que fue incluso por el Hispanic American Historical Review citado como el historiador más importante de las últimas 2 décadas, desde el 60 al 80, a nivel latinoamericano, principal historiador a nivel latinoamericano. Una mente sabia y muy importante en la intelectualidad chilena del siglo XX, si no el más importante historiador de Chile en el siglo XX. Y que bueno, presentó este ensayo el año 81, el ensayo sobre noción de Estado en Chile, del siglo XX y siglo XIX y siglo XX, que fue una crítica bastante fuerte a lo que estaba haciendo el gobierno militar, siendo que él fue partidario del, de, del gobierno militar cuando se produjo el 11 de septiembre de 73. Y habla muy bien de lo que es la declaración de principios del gobierno militar del 11 de marzo de 1974, que está acá, como una síntesis entre un hispanismo, un tradicionalismo, un conservadurismo y un nacionalismo, pero que después terminó mutando a un neoliberalismo durante la vigencia del régimen. Entonces voy a leer a Góngora primero y después vamos a pasar a leer la entrevista a von Hayek y su cita sobre Friedman, Milton Friedman, ¿ya? Entonces dice: la declaración de principios del gobierno de 1974, del 11 de marzo del 74, que es la que tengo acá, y que después en otro video la podemos analizar, condenaba explícitamente el marxismo y el estatismo en general. Proclamaba el respeto por el cristianismo y su concepción del hombre y de la sociedad. Acentuaba la tradición cristiana e hispánica. El nacionalismo más como una actitud que como una ideología. Marcaba la afirmación de comunidades tales como la familia y los cuerpos intermedios. El poder social, de origen hispánico, como decía textualmente el documento. Condenaba la atmósfera materialista de la actual civilización occidental, comillas, las llamadas sociedades de consumo, decía Góngora. Reconocía los derechos naturales de la persona humana como superiores a los de la sociedad y el Estado, ya que aquella, decía, es un ser substancial y estos son seres accidentales de relación. Góngora dice acá: la Constitución de 1980 fue más allá. No solamente los derechos personales son superiores a los del Estado, sino anteriores, y remarca ahí, anteriores, al Estado. Es un término que produce cierta perplejidad teórica. ¿Se está acaso afirmando un estado de naturaleza aislada del hombre y un pacto social por el cual se funda el Estado, como en tantos naturalistas racionalistas de los siglos XVII y XVIII? Se pregunta Góngora.
En cuanto a la Declaración de Principios, no cabe duda de que extrae su inspiración del tradicionalismo español y más generalmente de la concepción tomista de Santo Tomás de Aquino, en cuya virtud la finalidad suprema del Estado es la idea de bien común, que es más que la suma de intereses particulares. Noción que ese documento chileno define como el conjunto de condiciones sociales que permite a todos y a cada uno de los chilenos alcanzar su plena realización personal. Sigue Góngora. Pero el principio verdaderamente operativo de la Declaración de Principios ha terminado por ser el principio de subsidiariedad, en virtud del cual las sociedades o grupos mayores no deben absorber el ser mismo o las funciones que pueden ejercer eficientemente los individuos o los grupos intermedios. En el contexto de la declaración, ello significaba proteger una concepción orgánica del Estado que tiende a evitar la nivelación centralizadora. Pero ese principio vino a ser, entre los discípulos de la escuela de Milton Friedman, el principio casi único. O sea, el principio de la escuela de Milton Friedman, el economista de Chicago, premio Nobel el año 76. Este equipo, que son las personas que fueron a estudiar economía a Chicago en los años 50 y que volvieron y que aplicaron ese modelo en Chile a partir del año 73 en adelante. Este equipo logró la gran hazaña de reducir la hiperinflación de aproximadamente 600% recibida en 1973 a un 31,2% en 1980. Pero no se limitó a esto. Desde el Ministerio de Hacienda y el de Economía, desde el Banco Central y el Organismo Central de Planificación, o de Plan, y desde gran parte de los puntos clave de la administración pública, ha construido sistemáticamente un esquema que, primero parecía ser solo dirigido contra el Estado empresario, entre paréntesis, remate de las empresas en que participaba Corfo, la Corfo, pero que ha ido transformándose en 7 u 8 años en una, comillas, dice Góngora, revolución desde arriba, derivando francamente en una tendencia antiestatal. La idea cardinal del Chile republicano es, históricamente considerado, que es el Estado el que ha ido configurando y afirmando la nacionalidad chilena a través de los siglos XIX y XX, y que la finalidad del Estado es el bien común en todas sus dimensiones: defensa nacional, justicia, educación, salud, fomento de la economía, protección de las actividades culturales, etc. Únicamente se detiene la competencia del Estado ante el núcleo interno del sacerdocio eclesiástico, ante el cual incluso el regalismo, tan fuerte en el siglo XIX, siempre se detuvo. Ahora, en cambio, se expande la tendencia a la privatización y a la convicción de que la libertad económica, y esto es súper importante decir, que la libertad económica es la base de la libertad política y finalmente de toda libertad se enuncia por representantes del equipo económico. O sea, la libertad económica es la base de la libertad política, según este lineamiento de los principios de la Escuela de Chicago de Milton Friedman. Sin tomar el peso a la semejanza de este postulado, que acabo de mencionar, con los de un marxismo primario. Es decir, el concepto de que la libertad económica es la base de la libertad política se asemeja este postulado con los de un marxismo primario. Un ejemplo de la aplicación de la noción mercantil de competencia a viejas instituciones es el de la Ley General de Universidades de 1980. Una institución es repensada como empresa en competencia con otras empresas que pueden crearse con un criterio muy liberal. El aporte fiscal irá disminuyendo y creciendo, en cambio, el autofinanciamiento por los alumnos, que pagarán el costo de la docencia posteriormente, durante el ejercicio de su profesión. La universidad, siguiendo la tendencia mundial, atiende más a las profesiones científicas de modelo matemático, físico y biológico
que a las humanidades. En campos como la previsión, los correos, etc., entidades privadas entran también en competencia con los servicios estatales. Desaparece el papel mediador del Estado en los conflictos laborales. Sus representantes en los tribunales de conciliación y arbitraje son sustituidos por árbitros profesionales designados por las partes. Desaparecen también los tribunales del trabajo. El Código del Trabajo y buena parte de la legislación social forjada por los movimientos militares de 1924 y 1925 y la administración de Ibáñez ha quedado superada por el modelo neoliberal. Ciertas medidas sin relieve económico ponen más de manifiesto el criterio neoliberal. Así, el que la Constitución de 1980 haya suprimido el pasaje de la Constitución de 1925 según el cual, comillas, la educación pública es atención preferente del Estado, cierre comillas, idea que venía de toda la tradición estatal, no solamente del Estado republicano chileno. Se borró. O también el principio corporativo de los colegios profesionales, eliminados como opuestos a la libertad de trabajo y cuya jurisdicción ha sido entregado a la justicia ordinaria. El equipo económico repite así una idea de la Revolución Francesa, cristalizada en la célebre Ley de Chapelier de 1791. Naturalmente, lo fundamental de esta política económica se ha producido en el campo específicamente económico. Se ha eliminado toda huella de dirigismo estatal para que funcione el mercado sin distorsiones. La más grave de estas distorsiones era, para esta política, el proteccionismo aduanero y los subsidios a ciertas ramas de la producción. Las industrias chilenas están ahora en el dilema de bajar sus costos de producción para competir con las mercaderías importadas, cuyo arancel es uniforme y bajo, o bien desaparecer. La agricultura cerealista ha quedado perjudicada por ese criterio librecambista y cede terreno a producciones con mayores, comillas, ventajas comparativas, y que son exportables, madera, frutas, exportaciones no tradicionales, junto a derivados de la pesquería. Se ha roto así el cuasi monopolio que de las exportaciones chilenas tenía el cobre, 80% en el 74, 45,2% en el año 80. Pero el precio internacional del cobre sigue siendo un factor capital para el comercio chileno, a pesar de esa baja en las exportaciones de cobre. La balanza de pagos y la reserva de divisas arrojan datos muy favorables, pero la balanza comercial y la cuenta corriente de capital arrojan déficits grandes a causa del excedente de las importaciones sobre las exportaciones y el pago de créditos externos para la producción y sobre todo para el mercado financiero chileno. El tipo de cambio ha estado fijo en los últimos años para acercar la inflación interna a la internacional y llegar así a precios equivalentes. Pero eso naturalmente produce un grave conflicto de intereses entre exportadores, que estiman que el dólar está muy bajo, y favorece a los importadores y a la abundancia de la importación de bienes diversos. La tasa global de crecimiento del Producto Geográfico Bruto fue de 8 a 8,5% entre el 76 y el 79, pero bajó a 6,5% en el 80, y tiende de nuevo a bajar a causa de la presente recesión internacional, estamos hablando del año 1981, que ha afectado gravemente a las exportaciones, tanto del cobre como a las no tradicionales. En las décadas anteriores, el promedio del crecimiento era de 3,7%. El sector financiero, los bancos, financieras y administradoras de fondos previsionales, ha adquirido un enorme influjo dentro de la economía chilena. En cuanto al desempleo, muy grande desde la crisis del 75, más del 13%, ha ido descendiendo lentamente en el Gran Santiago a un 8% el año 80. Los salarios reales, según el ministro de Hacienda, Sergio de Castro, han ido subiendo. En el año 80 son 9,5% más que en el 79. El gasto público se ha canalizado a la salud, la tasa de mortalidad infantil ha descendido y a la educación básica. Pero hay que acotar que el aporte fiscal a las universidades se ha ido reduciendo constantemente, argumentándose que la universidad chilena sirve a 130.000 alumnos
Actualmente más o menos 1 millón de personas, 1 millón de alumnos ahí en la universidad. En ese tiempo 130.000 alumnos. Y los grados medios y básicos atienden a 3 millones de personas según lo que menciona Góngora acá en el año 80. El argumento es lamentable. En cosas culturales no se cuenta, sino que se pesa. La tradición occidental ha sido siempre la de que la educación irradia desde las universidades, que preparan a las élites del país hacia abajo. La concepción masiva, hoy dominante, dará un pueblo sin analfabetismo, pero infinitamente menos cultivado que el del año 40 o el del año 70. Lo decía el año 80. No obstante, últimamente se ha apoyado mucho la investigación científica y técnica. Si los resultados de la política económica han sido hasta ahora positivos, sobre todo el reducir la inmensa inflación heredada, se muestran ya los aspectos negativos que tiene que tener el planificar todo un Estado y una sociedad con criterios cuantitativos de costo y beneficio. Los ideales tradicionalistas y nacionalistas de la primera hora de la Declaración de Principios han quedado relegados al olvido ante el materialismo económico ambiente, por lo demás común a todo el mundo de masas. La planificación ha partido de cero, contrariando y prescindiendo de toda tradición, lo que siempre trae consigo revanchas culturales. El neoliberalismo no es, efectivamente, un fruto propio de nuestra sociedad, como en Inglaterra, Holanda o los Estados Unidos, sino una revolución desde arriba, paradójicamente antiestatal, en una nación formada por el Estado. La civilización de masas en que nos vemos hoy involucrados significa, como lo ha escrito Jasper, que la existencia se percibe como un aparato anónimo de abastecimiento en sentido amplio, de abastecimiento en el sentido amplio de las masas, en producción racional mediante invenciones técnicas. De allí el predominio de los técnicos que resuelven esos problemas en sus distintos niveles. Tal es el régimen existencial de hoy, pero dice el mismo Jasper, el hombre no puede convertirse en mera función de esa totalidad, no puede ingresar del todo en ese régimen. Ya al conocerlo, al saber que es solo parte de una totalidad mayor que abarca el todo del ser, al conocerse el hombre como ser sí mismo, puede llegar a la libertad y a la trascendencia, a abrir nuevos caminos. Hay pues una posibilidad de escapar interiormente a la prepotencia reconocida del aparato del régimen de masas. Eso significa la verdadera libertad. ¿Es compatible el liberalismo como idea con la planificación de un sistema liberal en un país en el cual esa idea no está incorporada en la tradición? Ese país es Chile. Friedrich von Hayek, al responder a una pregunta sobre su afinidad con el pensador liberal Karl Popper, dice terminantemente que no. Comillas. Aquí habla von Hayek. El problema es que no somos neoliberales. O sea, Hayek dice que no es neoliberal. Quienes así se definen como neoliberales no son liberales, son socialistas. Somos liberales que tratamos de renovar, pero nos adherimos a la vieja tradición, que se puede mejorar, pero que no puede cambiarse en lo fundamental. Lo contrario es caer en el constructivismo racionalista, o sea, racionalmente construir una sociedad nueva. Lo mismo que dicen los socialistas. Lo contrario es caer en el constructivismo racionalista, en la idea de que se puede construir una estructura social concebida intelectualmente por los hombres e impuesta de acuerdo a un plan, sin tener en consideración los procesos culturales evolutivos. En el régimen militar se aplicó el modelo neoliberal que estaba fundamentado en un plan que estaba escrito en un libro que se llamaba El Ladrillo, que era una teorización intelectual que se aplicó, como dice acá, sin tener en consideración los procesos culturales evolutivos de la tradición en Chile. A continuación, sigue Góngora, señala, con buen conocimiento de la historia latinoamericana, que este constructivismo
puede deberse en parte al influjo del utilitarismo de Bentham y al positivismo. Y de Friedman dice que se formó en una escuela donde se enseñaba que, puesto que hemos creado las instituciones, también las podemos cambiar cuando queramos. Esa cita a la entrevista de von Hayek la entrevista fue publicada en el Mercurio el 19 de abril del año 81. Entrevista a Hayek por Lucía Santa Cruz, que después lo vamos a ver en este otro libro, donde hay una pequeña diferencia, pero es súper importante destacarla. Por último, Chile tiene un límite tal vez impasable frente a la ofensiva contra el Estado. Este país ha tenido que defender a lo largo de todo este siglo lo ganado territorialmente en el siglo pasado, frente a los países limítrofes. Esto requiere de una política exterior y de unas fuerzas armadas poderosas. Se trata de un deber que está por encima de todo cálculo económico y de toda ideología individualista. Si contemplamos en una mirada de conjunto el periodo que en Chile pensamos que se inicia en 1964 con el gobierno de Frei Montalva, se percibe una diferencia muy fuerte con las décadas anteriores. A la política más empírica, a las combinaciones partidarias, a las tentativas de tratar el problema de la inflación desde puntos de vista puramente monetarios y fiscales, incluso a las tentativas de industrialización marcadas por la Corfo, de largo alcance pero parcial, sucede otro momento histórico que denominamos, dice Mario Góngora, de las planificaciones globales. El espíritu del tiempo tiende en todo el mundo a proponer utopías, o sea, grandes planificaciones, y a modelar conforme a ellas el futuro. Se quiere partir de cero, sin hacerse cargo ni de la idiosincrasia de los pueblos, ni de sus tradiciones nacionales o universales. La noción misma de tradición parece abolida por la utopía. En Chile, la empresa parece tanto más fácil cuanto más frágil es la tradición. Esta parte es súper importante, sobre todo cuando se habla ahora de globalización, dice Góngora. Se va produciendo una planetarización o mundialización, cuyo resorte último es técnico, económico, masivo, no un alma. Suceden en Chile durante este periodo acontecimientos que el sentimiento histórico vivió como decisivos. Decisivos. Así lo fue el 11 de septiembre del 73, en que el país salió libre de la órbita de dominación soviética. Pero la civilización mundial de masas marcó muy pronto su sello. La política gira entre opciones marxistas a opciones neoliberales, entre las cuales existe en el fondo, entre la opción marxista y la opción neoliberal, la coincidencia de los opuestos, ya que ambas proceden de una misma raíz, el pensamiento revolucionario del siglo XVIII y de los comienzos del siglo XIX. Otras vías aparecen cerradas, como lo señala Solzhenitsyn, la mayor autoridad moral del mundo de hoy. En la incansable crisis del siglo XX, que puede ser mirada desde tan diversos ángulos, hemos querido señalar en este ensayo tan solamente una: la crisis de la idea de Estado en Chile, es decir, la de una noción capital para nuestro pueblo, ya que es el Estado el que ha dado forma a nuestra nacionalidad. La crítica es dura al neoliberalismo que se estaba comenzando a implementar durante el gobierno militar y le hace la crítica principalmente a Friedman, destacando lo que plantea von Hayek, de que von Hayek se plantea como un liberal que reconoce la tradición, y que plantea algunos cambios, pero reconoce que hay una evolución cultural, una idiosincrasia de los pueblos, la nación, de las tradiciones nacionales o universales, y que la escuela de Chicago, Milton Friedman, plantean un constructivismo racionalista, es decir,
un constructivismo de intelectuales que vienen a presentar un modelo y que lo aplican de arriba hacia abajo sin tener mucho preocupación, podría decirse, con la realidad existencial de los pueblos. Y eso es lo que se llama, es parte de lo que son las planificaciones globales, planteadas por la democracia cristiana, después por el marxismo, y que realmente y que finalmente son aplicadas, aplicada una planificación global, que es el neoliberalismo, que marca la Constitución de 1980, según lo que plantea acá Mario Góngora. Ahora, aquí, como decía, Góngora cita una entrevista realizada por Lucía Santa Cruz en el Mercurio, el año 81, a von Hayek. Y en esa entrevista, que aquí está citada una parte por Góngora, que la leí, vamos a leer un poquito más de esa entrevista y una diferencia importante que hace von Hayek con Friedman. ¿Ya? O sea, este es el libro, Conversaciones con la Libertad, de Lucía Santa Cruz. Es del año 2000, creo. Ella es Lucía Santa Cruz. Me imagino que la conocen. Estudió historia en la Universidad de Londres. Ha sido directora de empresas, consejera del Instituto de Libertad y Desarrollo y actualmente columnista en el Mercurio y bastante activa, intelectual, liberal. Bueno, y von Hayek, como les decía, ha sido probablemente uno de los más prodigiosos pensadores liberales clásicos del siglo que recién terminó, el siglo XX. Escribió Camino de Servidumbre, La Constitución de la Libertad, Ley, Legislación y Libertad, La Fatal Arrogancia, y recibió el Premio Nobel de Economía el año 74. Entonces, en esta entrevista voy a leer una pregunta que le hace Lucía Santa Cruz y que es parte de lo que cita Góngora. Pero hay una pequeña diferencia que es importante destacar. Insisto, este libro es del año 2000, la entrevista es del año 81 y fue publicada en el Mercurio. Pregunta Lucía Santa Cruz. Ahora, tradicionalmente, el liberalismo ha sido una mentalidad más que una doctrina rígidamente estructurada, un enfoque pragmático y empírico, una aplicación del principio del trial and error. Hay personas que creen que el neoliberalismo es esencialmente atingente a este respecto, porque arrastra una estructura muy sólida que podría especificarse como una ideología muy coherente y global. ¿Cómo puede compatibilizar esto, por ejemplo, con la idea de Popper de que la política, al igual que una hipótesis científica, es solo una proposición coyuntural, sin valor de verdad última? Responde Hayek. Popper y yo estamos de acuerdo en casi todos los aspectos. El problema es que no somos neoliberales. Es decir, Hayek y Popper, dice Hayek, no son neoliberales. Y aquí marca la diferencia. Quienes así se definen no son liberales. O sea, los que se definen como neoliberales no son liberales. Son socialistas. Somos liberales, dice Hayek, ellos, que tratamos de renovar, pero nos adherimos a la vieja tradición liberal que se puede mejorar, pero que no puede cambiarse en lo fundamental. Lo contrario es caer en el constructivismo racionalista, en la idea de que se puede construir una estructura social concebida intelectualmente por los hombres e imponerse de acuerdo a un plan, sin tener en consideración los procesos culturales evolutivos, que es lo mismo que hace el socialismo. Construir una estructura social concebida intelectualmente por los hombres y crear el hombre nuevo. Pero lo importante acá sale en este texto, que es del año 2000, el libro donde se cita la entrevista de Mercurio por Lucía Santa Cruz, la entrevista realizada por ella misma y transcrita en este libro por ella misma, que dice: somos liberales que tratamos de renovar, pero nos adherimos a la vieja tradición liberal. O sea, agrega la palabra liberal. O sea, nos adherimos a la vieja tradición, pero no cualquier tradición, a la tradición liberal. Pero Góngora, el año 81, citando a esa misma entrevista, dice que Hayek decía en esa entrevista: somos liberales que tratamos de renovar, lo mismo que dice en el libro del 2000, pero nos adherimos a la vieja tradición, que se puede mejorar,
pero no pone liberal. Habría que buscar en el Mercurio de ese día qué fue lo que realmente se transcribió en el Mercurio, pero Góngora, como historiador, escribió, citó, entre comillas, dice acá, y con la cita, ahí está la cita, y dice que Hayek dijo que se adhieren a la vieja tradición, pero sin apellido, a la tradición nacional, universal, a la idiosincrasia de los pueblos, es decir, un liberalismo que reconoce una vieja tradición que se puede renovar, pero reconoce algo previo, una tradición en los pueblos. Pero Lucía Santa Cruz dice, no, que no se refiere a la tradición a secas, se refiere a la tradición liberal, que está hablando que se reconocen como liberales que se adhieran a la vieja tradición liberal, es decir, a los autores liberales previos, no a la tradición a secas, no, a la tradición... O sea, esa palabra liberal, que Lucía Santa Cruz no la explica acá por qué la agrega, el año 2000, y el año 81 el Mercurio no la pone, no sé, ¿para darle contexto? ¿O es para decir que von Hayek no era tradicionalista, no reconocía la tradición a secas, tradición nacional, tradición universal, sino que estaba hablando de la tradición liberal, como reconociendo una prelación, autores previos que ya habían, que sustentan esta tradición liberal. Es decir, enmarca a von Hayek, en esta transcripción de la entrevista, la enmarca dentro de la tradición liberal, pero en el Mercurio la enmarca dentro de la tradición universal. Todo lo que significa tradición en el más amplio sentido. Lo cual es muy importante porque de alguna forma von Hayek, si dijo lo que dijo y se escribió en el Mercurio el año 81, al reconocer ese concepto de tradición lo más amplio posible, se alejaría bastante del constructivismo racionalista de Friedman. Ojo, esta entrevista también está citada en un artículo del Centro de Estudios Públicos de Leonidas Montes y de otro autor que es Leonidas Montes y Bruce Caldwell, Friedrich Hayek y sus 2 visitas a Chile, se llama el artículo. Y también cita en la entrevista, y en ninguna parte dicen tradición liberal, dicen tradición a secas. Es decir, tuvieron frente a ellos el texto de Mercurio sin la palabra liberal. Por lo tanto, el tema liberal fue agregado posterior por Lucía Santa Cruz en este libro. Lo cual, intelectualmente, no sería muy honesto. Si es que no hubiese una explicación razonable de por qué agregar una palabra que supuestamente en la entrevista original citada, publicada en el Mercurio del año 81, no se indicó. Es un detalle, pero intelectualmente hablando, en relación al liberalismo y a la visión de Hayek o Friedman, de Hayek versus Friedman, que hay una diferencia importante, y que se habla mucho en este artículo del Centro de Estudios Públicos que acabo de citar, deja la duda. Pero sigue la entrevista, sigamos. Pregunta a Lucía Santa Cruz, que ahora ya me genera suspicacia leer este libro, porque si agregan palabras que no estaban en la cita original me genera suspicacia, desconfianza intelectual. Pero vamos a seguir. ¿No cree usted que el caso chileno, por ejemplo, donde se está tratando de aplicar un modelo muy coherente en todas las esferas de la vida nacional, se den algunos rasgos de eso que usted llama constructivismo? O sea, Lucía Santa Cruz le pregunta ahí al Cayo que la aplicación del modelo económico está yendo mucho más allá de la economía. Hayek dice, no conozco lo suficiente para opinar. Sé que los economistas son sólidos. Responde Lucía Santa Cruz, pero el modelo abarca más que la mera economía, dice ella. Responde Hayek, es posible que eso se deba a la enorme influencia que el positivismo y el utilitarismo han tenido en Latinoamérica. Bentham y Comte han sido las grandes figuras intelectuales de este continente, y el liberalismo aquí siempre ha sido constructivista. Milton Friedman, por ejemplo, y lo cita con nombre y apellido, es un gran economista con el cual concuerdo en casi todos los puntos, pero discrepo no solo en el uso mecánico del circulante. Yo también soy economista, pero me gusta pensar que soy algo más que eso. Yo siempre digo que un economista es solo un economista. Ni siquiera puede ser un buen economista.
Bueno, Friedman se crió en la tradición del Bureau of Economic Research bajo la influencia de Mitchell. Este sostiene que puesto que nosotros hemos creado las instituciones, podemos cambiarlas como queramos. Esto es una equivocación intelectual. Es un error. Es falso. En ese sentido, Milton Friedman es más constructivista que yo. Por lo tanto, Milton Friedman más constructivista que Hayek, y el constructivismo racionalista se acerca al socialismo, y por lo tanto esa sería la diferencia entre von Hayek al decir yo no soy neoliberal. Y hablando más encima con respecto a lo economista, decía eso, yo también soy economista, pero me gusta pensar que soy algo más que eso. Yo siempre digo que un economista que es solo un economista ni siquiera puede ser un buen economista. O sea, la pura economía no basta. Yo siempre digo que un economista que es solo un economista ni siquiera puede ser un buen economista. Lucía Santa Cruz le dice, un modelo que abarque todas las instituciones y se imponga sin que las fuerzas espontáneas lo generen, por mucho que persiga la libertad, ¿podría llegar a estar en conflicto con ella? Voy a repetir la pregunta. Un modelo que abarque todas las instituciones y que se imponga sin que las fuerzas espontáneas lo generen, o sea, lo que hablaba Góngora de que el neoliberalismo acá no es el proceso evolutivo cultural de Chile, como por ejemplo fue en Inglaterra, en Holanda o en Estados Unidos. Un modelo que abarque todas las instituciones y se imponga sin que las fuerzas espontáneas lo generen, por mucho que persiga la libertad. Pregunta, ¿podría llegar a estar en conflicto con la misma libertad? Respuestas de von Hayek, sí. Otra pregunta de Lucía Santa Cruz. Talmont dice que el hombre se debate entre dos grandes aspiraciones, el deseo de salvación por medio de un credo que todo lo soluciona y todo lo abarca, y la libertad. Añade que sería la persecución simultánea de ambas metas lo que lleva inevitablemente a la tiranía. ¿Cree usted que si la búsqueda de la libertad se transforma en un credo que todo lo abarca y todo lo soluciona, puede de todas maneras llevar a ciertas formas de tiranía? Sí, claro, dice von Hayek. En el fondo y en última instancia es un problema de humildad, de saber reconocer lo poco que sabemos. Es decir, la búsqueda de esa grande aspiración de buscar un credo que todo lo solucione y todo lo abarca. Y la búsqueda de la libertad, la búsqueda de la persecución simultánea de ambas cosas, de ese credo y de la libertad, nos puede llevar a creer que la libertad es ese credo y por lo tanto todo lo abarca y todo lo soluciona, nos puede llevar también a la tiranía. Y Hayek está totalmente de acuerdo, que la búsqueda de libertad nos puede llevar a una tiranía. Y que en realidad en el fondo es un problema de humildad, porque en realidad debemos reconocer que es poco lo que sabemos. Sigue Lucía Santa Cruz. Me gustaría conocer sus comentarios acerca del siguiente juicio. Hegel, Marx y Freud son los responsables de toda la deshonestidad moral e intelectual del siglo XX. Responde von Hayek. Tal vez esté planteado de forma algo exagerada. Son los representantes más conspicuos del camino equivocado. Bueno, es importante lo perpicaz que es Góngora para darse cuenta de esa diferencia que von Hayek plantea en relación a Friedman en esa entrevista del año 81 y que él lo cita en la parte final de su ensayo para darle fuerte a ese neoliberalismo que de alguna manera yo creo que Góngora lo relaciona con la escuela de Chicago de Milton Friedman y toma a von Hayek para argumentar eso. Bueno, en el artículo del Centro de Estudios Públicos, que lo voy a subir a mi página web, lo voy a poner como artículo para que lo puedan descargar, está esa discusión en relación a Hayek y la escuela de Chicago, y de alguna manera Hayek como liberal clásico y Friedman como neoliberal. Y bueno, la diferencia la plasma claramente von Hayek. Muy importante, como decía, el planteamiento de Góngora al destacar ese punto.
Y que parece ser que el primero en hablar en Chile sobre neoliberalismo como concepto fue Mario Góngora en este ensayo. No tengo la certeza, pero creo que fue él. Entonces, muchos cuando preguntan qué es el neoliberalismo deberían ir a leer el ensayo de la noción de Estado en Chile, que lo tengo publicado en la página reflexionnacional.cl, se puede descargar. Y en la última parte del ensayo, que fue en las páginas que leí, está esa visión de que la libertad económica es la base de un orden político, de que la libertad económica es la base de la estabilidad política. Y de alguna manera esa fue la filosofía durante los últimos 30 años, de que la macroeconomía iba a dar la estabilidad al país y eso iba a generar la estabilidad política, una estabilidad política. Es interesante, a ver si estoy buscando acá el artículo, para que había una cita re interesante con respecto a la macroeconomía y la microeconomía. Denme un segundo para buscarla. Aquí está. Dice el artículo, al ser consultado por su opinión de Milton Friedman y del monetarismo, Hayek responde, comillas, Milton Friedman es un viejo amigo mío. Coincido con él en general, pero hay dos puntos de los cuales discrepo. Friedman es un positivista estricto y le da demasiada importancia a los datos estadísticos. Esta interpretación macroeconómica es inútil. Solo la microeconomía puede importar en economía. En cuanto a la teoría cuantitativa del dinero, es excelente, pero muy simple. Demasiado simple. Esto fue planteado en la revista Arcilla en 23 de noviembre del año 77. Bueno, y después viene la cita a todo lo que leí de la entrevista de Lucía Santa Cruz a von Hayek el año 81 en el mismo artículo y posteriormente se reproduce y se discute porque está dentro de la discusión teórica del Centro de Estudios Públicos de cuando se fundó, cuál fue la influencia de von Hayek, que fue nombrado como eh, no sé si presidente honorario o miembro honorario del Centro de Estudios Públicos. Eh, bueno, y ahí se discute más también la diferencia entre Friedman y Hayek. O sea, Chicago, la escuela de Chicago y Hayek. Ahora voy a subir un video corto, una parte cortita del documental, eh, para cerrar este video, del documental eh, Chicago Boys, donde se entrevista a muchos de los economistas que fueron a estudiar a Chicago, cómo vivieron su experiencia, donde hay algunos que están en la centroizquierda, como Franz Davis, o está Carlos Massat, y que de alguna manera se comenta, por ejemplo, está el testimonio de Rolf Luders, que todavía publica bastante, columnas, etcétera, y está en la Universidad Católica trabajando como investigador, que fue el único de los economistas de la Universidad Católica que fue a estudiar a Chicago, que se doctoró y que su tesis doctoral fue, su profesor guía fue Friedman. Los otros, algunos tuvieron clases con Friedman y cuentan ahí su experiencia. Así vamos a ver ahora este pequeño video, lo vemos y termino. Así que doy la despedida ahora, pero ahora dejo estos segundos, minutos que espero que no tenga problema YouTube con citar este video cortito. Así que gracias, espero que le haya servido, que se haya entretenido, y para conocer un poquito las diferencias doctrinales de la crítica al neoliberalismo y las diferencias entre los liberales clásicos y los neoliberales, de Hayek y Friedman, citado por un historiador chileno de gran importancia en el siglo XX, Mario Góngora. Chao, veamos el video.
peace among the peoples of the world. Lo tuve desgraciadamente en un solo curso y preguntaba así al azar. En una de las primeras clases me preguntó a mí y yo casi me morí. Every day, all of us. Y él nos ayudó. Habían algunos profesores conocidos de antes. Harberger, porque había venido mucho a Chile, pero el nombre que uno conocía antes de ir, porque era muy famoso internacionalmente, era Friedman. O sea, Friedman era el nombre fuerte de la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago. Yo tuve clase con Milton Friedman y fue otro de mis profesores guía, ¿no? Entonces, a mí me tocó tener una cercanía un poco mayor con Milton Friedman. Bueno, para empezar era chiquitito, ¿verdad? Y era extremadamente articulado, o sea, hablaba muy bien. The operation of the free market is so essential, not only to promote productive efficiency, but even more, to foster harmony and peace among the peoples of the world. Lo tuve desgraciadamente en un solo curso y preguntaba así al azar. En una de las primeras clases me preguntó a mí y yo casi me morí. Every day, all of us are making decisions that involve gambles. Sometimes they're big gambles, as when we decide what occupation to pursue or whom to marry. More often, they're small gambles, as when we decide whether to cross the street against the traffic. But each time, the question is, who shall make the decision, we or somebody else? We can make the decision only if we bear the consequences. That's the economic system that has transformed our society in the past century and more. Es un privilegio haber tenido clase con Milton Friedman, por mucho que él tuviera una posición distinta de la mía en muchas cosas valóricas, digamos, sus clases eran absolutamente brillantes. Era una persona que relacionaba muy bien, me parece, las investigaciones y los trabajos específicos que hacía en determinada área con una visión más amplia de lo que debe ser una sociedad libre hoy en día, ¿no? When the evening started, all of these players had about the same number of chips in front of them. But as the play progressed, they surely didn't. There'll be big winners, there'll be big losers. In the name of equality, should the winnings be redistributed to the losers so that everybody ends up where he started? That would take all the fun out of the game. Fui a muchas de las clases de Friedman para escucharlo y era entretenido, pero lo encontraba un neoliberal extremo. O sea, muy ingenuo en su visión de cómo funcionan las economías. Siendo brillante en su posición, ingenuo en sus propuestas. What produced this tremendous improvement in technology? It was self-interest, or if you prefer, greed. The greed of producers who wanted to produce something that they could make $1 on. The greed of consumers who wanted to buy things as cheaply as they could. Did government play a role in this? Very little, only by keeping the road clear for human greed and self-interest to promote the welfare of the consumer. The market knows. O sea, una creencia religiosa en el funcionamiento eficiente de los mercados totalmente liberalizados. Entonces alguien que está receptivo a esa visión de algo antiestatal y de que el mundo de los negocios es el que debe manejar todas las cosas, ¿qué cosa te permeaba? Yo creo que en la mente con mucha fuerza, el modelo económico. El mercado sabe. The benefits of more open trade, the benefits of better competitive action within the local economy, the benefits of making it easier for businesses to get started and to develop and to compete with each other, all those things were part of our economics discussions. Not typically in classes, but in the meetings that we would have in the
various parties that were given by these Chileans in their house or later on in our house. Muchas veces